les quiero contar un poco sobre este libro que tanto me ha impactado y tanto me ha llegado, digamos, a mi alma y a mi corazón, que es No vuelvo atrás. No vuelvo atrás tiene muchas características como libro y quiero mencionar algunas a destacar. No tenemos que olvidar que un libro es una novela. Por lo tanto, una novela siempre es una narración con personajes de ficción. Como lectores siempre tendemos a creer que todo lo que nos cuenta el libro es real. Y como personajes tenemos que pensar siempre que no todo lo que dice es real. No porque eso haga la diferencia, sino que nos deja entrever que hay un narrador que tal vez no sea real y tal vez hay mezclas de cosas. Entonces es interesante que podamos ver esas mezclas. Voy a ir detallando algunas de ellas porque nos va a hacer denotar lo que en definitiva el autor nos está tratando de transmitir a través de un libro. Así que me quiero centrar en Héctor, que es el narrador de esta historia. Héctor es un narrador que no lo sabe todo, no es omnisciente. Nos va contando la historia de acuerdo a él cómo la va viviendo. Y eso es lo interesante. Vamos evolucionando en el libro a la par de Héctor. Y nos vamos haciendo tal vez las mismas preguntas, o tal vez no. Pero Héctor nos permite ese espacio de transiciones donde podemos pensar junto a él y decirnos por qué está en esa situación, ¿no? Abrimos el libro y lo primero que lo veo es mezclado entre medio de muchas mujeres. Y uno se pregunta, ¿qué hace un hombre entre medio de tantas mujeres? Y él tiene una razón por estar allí, ¿no? Y sus pensamientos mientras vas caminando y mientras va mirando a su alrededor son los mismos pensamientos tal vez que yo tendría en el medio de esa marcha. Lo vemos caminando en pleno Montevideo. Eso es otra cosa interesante de este libro, ¿no? Estamos en un lugar físico real, estamos en Uruguay y estamos en Montevideo. Así como Héctor mira, podemos mirar los edificios. Una de las cosas que me impactó de este libro es que reconocí edificios de esta ciudad. Vivo en Montevideo. Por lo tanto, redescubrí Montevideo a través de los ojos de Héctor. Interesante, ¿no? Héctor va caminando y él va evolucionando. Lo vemos llegar a su oficina, encontrar un diario y preocupado por esa realidad que está sucediendo, ¿no? Preocupado. ¿Por qué estaba en la marcha? Porque él también estaba preocupado, porque ya había vivido la misma situación y quería hacer un cambio. Héctor es un personaje que estaba clamando por un cambio. No lo sabía ni él mismo. A través de las páginas del libro van sucediendo, él mismo se va redescubriendo, ¿no? Y lo vemos en esa evolución. Lo que marca a Héctor durante todo el libro es la evolución, es la transición. ¿Transición en qué sentido? Lo vemos en el gris absoluto. A los uruguayos nos definen como grises, ¿verdad? Héctor era una persona gris. Y de repente, cerca ya de la mitad del libro, la oscuridad invade el libro. Él entra en depresión, él entra en sus preguntas. Y son tantas las preguntas y son tantas las cuestiones que él no encuentra una respuesta fácil. Sin embargo, esa negrura de golpe empieza a haber un hilo de luz. Y ese hilo de luz es cuando conoce la realidad social y el cambio que sucede en otras vidas. ¿Y qué tiende a hacer Héctor? Lo primero que tiende a hacer es a huir. Vuelve a su casa y vuelve a pensar. Vuelve a tratar de hablarle a su esposa, que era la persona, pensemos en un amigo, en esas personas que son nuestros anclas, nuestros referentes, y trata de pensar con ella, pero ella está lejos. Entonces, ¿qué hace? Trata de escribirla, llamarla, no lo logra hacer. Trata de escribirle, pero no es lo mismo escribir. Y sus pensamientos fluyen y somos testigos de esos pensamientos que fluyen sin ninguna, sin ningún filtro. Porque Héctor nos va contando sus pensamientos a medida que los va pensando.
es muy interesante cómo lo podemos ver eso. Y a medida que va hacia el final del libro, es interesante, este libro no tiene una resolución final, no tiene el final feliz, no tiene como los cuentos de hadas y vivieron felices para siempre. No llegamos a ese punto. Llegamos al punto de que Héctor nos deja la puerta abierta, porque ni en su vida llegó a un punto y tiene que tomar una decisión. La decisión que tomó no la sabemos, no está escrita en el libro, no está más allá. Podemos imaginarla. Nos da también ese nexo hacia nosotros. ¿Es ficción? Sí, es ficción. Pero también nos deja esa puerta abierta, y si no es ficción, y si es algo real. Es ese juego que la literatura nos encanta hacer, de algo ficticio hasta que yo me involucro. Y si yo me involucro, no es tan ficticio. Y del mundo volvemos a la literatura. Por eso es tan enriquecedor animarse a leer un libro, animarse a entrar en una historia, porque nos permite eso. Y eso me lleva de la mano a decir la preponderancia que tiene la escritura. La escritura tiene la preponderancia que nos permite pensar más allá de nuestros propios pensamientos y conocer otros mundos, que los cuales probablemente en vida no lo podemos hacer porque es difícil que andemos por todos los mundos. Sin embargo, puedo conocer esta historia, puedo conocer este cambio y puedo conocer a Héctor, una persona cualquiera que trabaja en un mundo donde podemos pensar un periodismo, un documental, y algo que empezó siendo una realidad social para él, porque la muerte de una mujer es algo que se oye mucho. Hoy para Héctor no es lo mismo. Ha evolucionado, ha encontrado que el cambio es posible y ha encontrado sobre todo que podemos hacer la diferencia. Así que la escritura en el libro es fundamental. Es fundamental para la vida de Héctor, porque si lo ven, si lo miramos, digamos en perspectiva, vemos que Héctor lee diarios dentro de la misma novela, lee grafitis, lee mails o escribe mails, lee cartas o escribe cartas y también mira el internet. Todo eso que es la escritura está todo adentro de otro libro, ¿no? Qué irrisorio, ¿no? Escritura adentro de la escritura. Eso es lo que nos permite jugar con el más allá, con ese juego de que es ficción y no es ficción. Empecé hablándoles de la ficción. Termino tal vez diciendo que no es tan ficción. ¿Por qué? Porque me involucré yo adentro. Y en el momento que yo me involucré, la historia cambia. Porque el libro me permite conectarme, me permite seguir adelante. Así que algo que es una realidad social, como todos los días trabajamos, todos los días vivimos en este mundo, en este Montevideo, en este Uruguay, eso que es tan común, que es tan realidad social, se puede transformar completamente en una historia que cambia nuestras vidas, que cambia nuestras perspectivas y que definitivamente hace la diferencia y logra que haya un cambio. No vuelvo atrás, habla de un cambio. Así que apostemos a un cambio, apostemos a seguir invirtiendo en la realidad y apostemos a seguir pensando desde la escritura hacia la escritura. Muchas gracias. Bueno, ahora hablar del libro, porque no sé, eso dije yo en el libro. Sí, señor, está analizado. ¡Qué tremendo, boludo! Me parece que amerita una reacción a lo que ella habló ahora, y un diálogo con ella ahora, y después pasamos a... ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Quién empieza? ¿Está bien? Sí. Ana Laura. Muy bien. Bien, muy interesante. Excelente. Tu desarrollo, muy interesante porque además coincide mucho con mi lectura
Yo hice un análisis del libro, sobre todo desde el área social, que es lo que yo trabajo. Incluso yo le había estado comentando a Hugo que bueno, es una novela que es una novela que habla de la historia de nuestro país, una historia que bueno, muchos vivimos desde la dictadura, otros bueno, son más jóvenes, y es interesante porque a través de él se puede conocer mucho de lo que era la sociedad uruguaya en ese momento y hasta la actualidad, cosa que no se consigue tan fácilmente. Y yo le decía también que me resultaba sumamente interesante esto para trabajar con la gente joven, con los adolescentes, porque bueno, la adolescencia es una edad donde dejamos de ser niños para convertirnos en adultos, y conocer la historia que se habla en este libro es conocer una realidad de nuestro país, diferentes problemáticas como la violencia, las drogas, cosas que nosotros realmente queremos transmitirles a la juventud y que a veces no tenemos herramientas. Entonces yo considero que este libro tiene esas herramientas. A mí me tocó vivir como pasante de trabajo social en la época que se estaba haciendo el derrumbe de la manzana 861, como se le llamaba en la Intendencia de Montevideo. Cuando tratábamos este tema decía, bueno, vamos a hablar de la manzana 861, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que no se ha hecho, qué es lo que se ha conseguido. Y bueno, las historias y lo que me tocó vivir en ese momento de conocer la problemática dura de la droga y de la violencia, en ese lugar donde iba la intendencia un día y desalojaba una parte, y al otro día esas personas ya se habían metido en otro recoveco, como relata el libro. Es algo real de nuestro país que sucedió, y bueno, como tú decías, ¿es ficción o no es ficción? Quien conoce más o menos esa época, o como yo que lo viví desde el lado de los realojos, el saber que tenía que hablar en las inmobiliarias de repente para que la gente pudiera mudarse, y cuando sabían que pertenecían a este barrio se negaban absolutamente a brindar una vivienda, y era en alquiler, no era ocupación ni nada, o sea, era todo a través de lo legal que la intendencia proporcionaba. Y después, bueno, un montón de frases, por ejemplo, acá cuando decía una banda denominada Los Tumanes, bueno, hablábamos de los Tumanes y la gente no quería ni arrimarse por ese barrio porque sabía que, bueno, había un montón de riesgos. Y bueno, y en la actualidad hay cosas muy similares. Por eso es interesante este material para trabajarlo con la juventud. Bueno, en charlas con respecto a los temas de actualidad. Bueno, otras frases también. Yo fui como subrayando cosas que me parecían sumamente interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó con la fábrica de alpargatas? Hay jóvenes que ni saben siquiera que existió la fábrica de alpargatas. O sea, el saber esa realidad de cantidad de fábricas y de industrias que fueron desapareciendo por los diferentes problemas económicos del país. Hablar, por ejemplo, acá dice el delivery. Eso me recordó a historias hablando con gente que estaba dentro de la droga y eso, cómo se usaba ese sistema de delivery, porque era dentro de lo difícil que era la droga. Bueno, era una forma bastante segura de recibirla en la casa, ¿no? Como quien lleva una pizza, se llevaba la droga. Y bueno, uno lee y va como recordando cantidad de cosas de la época que a la misma vez están sucediendo en este momento, a veces de forma más grave, y decir, bueno, fe, sí, hay que tener fe en el ser humano de que esto se puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, a ver, todos tenemos un gatillo fácil a la hora de opinar. Qué frase fuerte, ¿no? Porque todos opinamos, tenemos poca memoria en general, y bueno, yo creo que el material que podemos encontrar, o sea, las historias que podemos encontrar en este libro, ya sean verdaderas o ficticias,
hablan un poco de esto de que somos a veces ligeros a la hora de opinar en estas temáticas y que mucha gente opina sin conocer, ¿verdad? Y que bueno, sería algo bueno de dar a conocer, no vuelvo atrás, como algo nuestro, algo verdadero, cosas problemáticas que están sucediendo en lo cotidiano, para que la gente pueda enterarse realmente de historias y de sucesos que son montevideanos y que son verídicos, más allá de que si en el libro es ficticio o es una historia real. Uh-huh. Es algo increíble lo que tiene el libro en sí, de la manera en la que está contada. Es como que desde entrada ya te vas acompañando en los pensamientos del personaje principal, te vas metiendo con él. No solo ves la historia desde afuera, sino pensás junto con él. Creo que eso está genial, ¿no? Eso de que se hablaba de que es un libro que es contemporáneo. Los sucesos que vos decías también de la Alpargatas, el MAM, es la zona donde yo estudio. Uh-huh. El edificio de Alpargatas es uno de los edificios que medicina utiliza hoy en día, que está reformado y demás, y yo al menos cuando empecé la facultad llegué a ver el cartel de Alpargatas afuera. Entonces cuando leía eso era como que te llevaba a imaginar qué había pasado ahí antes, cómo había sido el barrio, cómo era eso que estamos viviendo ahora, y que se trata de que es un barrio peligroso porque se manejan determinadas cosas que en ese momento tienen esa historia previa y que vienen desde ahí, de todo eso del desalojo y demás. Y es interesante conocer eso también, que hablaba Silvana de esto de poder reconocer lugares de Montevideo. Es algo muy, muy interesante, y cómo te vas metiendo realmente en la historia. Acompaña todo el proceso del personaje. Creo que hubo un quiebre fundamental y me llevó a mí a pensar y a reflexionar eso, no solo como estudiante, sino como persona que está rodeada de esa problemática, cuando él va a la charla con la psicóloga, en esta conferencia que se da y se habla sobre lo que es la adicción, sobre la importancia de la escucha. Eso por lo menos a mí me impactó, y creo que también fue uno de los quiebres que el personaje tuvo. La importancia que tiene escuchar como personas y ir a tratar con una persona que tiene muchas problemáticas sin elaborar un juicio. Y la importancia que tiene y cómo facilita la sanidad y todo eso, creo que fue bastante revelador. Creo que acompañé realmente todo eso. Él cuando se hacía las preguntas trataba de responderlas y era como, wow, me faltan herramientas, quiero tenerlas, es algo que me rodea, es una realidad que está preocupando, y uno a veces lo pasa por un lado, y creo que el libro es un llamado a prestar una particular atención sobre la realidad y la importancia que eso tiene y el impacto que eso genera y cómo lo ven de afuera y cómo se ve de adentro y los testimonios tan reales. Es muy bueno eso. Bueno, yo me siento un privilegiado escuchándolas en muchos sentidos. Yo conocí ese barrio cuando ese barrio era un barrio decente, cuando la fábrica de Alpargatas estaba en pleno funcionamiento. Una prima mía que era capataz en Alpargatas vivía enfrente. Entonces visitábamos muy a menudo allí y uno podía escuchar dentro de la casa el ruido de las máquinas. Muchas veces fuimos con mi tía a hacer compras al MAM cuando era mercado agrícola, nada más. Y era un mini mercado modelo. También vi el deterioro de ese barrio. Entonces, leyendo el libro, si bien el libro es una ficción, tiene una relación tan estrecha con la realidad y con la... yo recordaba en esa zona grandes tiendas, mucho dinero, mucho obrero, era una zona muy, muy viva. Y luego fue apareciendo toda esta problemática y se fue cayendo, decreció el MAM e incluso estuvo cerrado por muchos años. Por otro lado, yo soy un ávido lector, entonces escuchándolas yo me identifico con el hecho de que cuando uno lee una novela, la novela la lee desde el lugar de cada uno. Entonces yo no sé si todo lo que yo leí lo dijo el autor,
pero es lo que yo leí. Y hay varios aspectos del libro, sin entrar en los personajes, que a mí me parecen muy interesantes. Un lector que no tiene ninguna relación con la fe, se le plantea una gran pregunta. ¿Será esto un verso o realmente pasó? ¿O puede pasar? Y creo que ahí nomás hay un gran beneficio del libro. Plantear una alternativa que para el uruguayo medio no está en su radar. Por otro lado, yo creo que todos los que son lectores tienen la misma experiencia que yo, viven el relato, y este relato es atrapante, entonces uno lo está leyendo y lo está viviendo. Y como decías tú, se está haciendo las mismas preguntas que se estaba haciendo el personaje. Ahora imagínense ustedes una persona que no tiene ninguna relación con la fe, planteándose esas preguntas. Todo lo que rodea, digamos, el relato es muy real. Una oficina, especialmente lo que hemos trabajado en la administración pública en algún momento, o en un ámbito privado, es muy real la situación. Es muy real también lo que pasó en esa zona. Incluso gente que nunca visitó la zona tenía información de lo que estaba, por lo menos para no ir, ¿verdad? Entonces, una de las ventajas que tiene el libro es que uno puede relacionarse, siendo montevideano, relacionarse con el libro y relacionarse con las realidades, y lógicamente uno hace las asociaciones con otras zonas problemáticas. El elemento que empieza, a mí me parece que es un elemento que es muy interesante para el lector común, es la aparición de la iglesia y las personas de la iglesia, porque pinta un aspecto que es desconocido para el que no es asistente a una iglesia. Y es más, yo diría que para muchos cristianos que asisten a iglesias de otro tipo, también estas actitudes de la iglesia son desconocidas. Me parece a mí que plantea allí, ahora para el lector evangélico, digamos, plantea una forma de relacionarse con la población que no es tan común en realidad. Algunos de ustedes decían, está bueno el libro para estudiar con los jóvenes. Yo diría que es un libro muy interesante para estudiar con los adultos, con la gente que, si bien los jóvenes se relacionan con los jóvenes, los adultos también se relacionan por compañeros de trabajo, vecinos, en situaciones, tienen parientes en zonas rojas, y le plantea una forma de apertura que no es tan común. Entonces, en cuanto a podemos decir es una ficción, no es una ficción, pero el hecho es que, siendo una ficción, plantea cosas tan reales con las que la gente eclesiástica, en este momento estoy hablando, se puede relacionar y puede aprender que esto sí funciona. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo estoy leyendo una novela, yo estoy metido dentro de la novela. Sí, claro. Totalmente metido dentro de la novela, y estoy tratando de imaginar el lugar, las relaciones, los diálogos, en fin. Y por supuesto que cuando uno lee también tiene opiniones acerca de qué diría yo o cómo reaccionaría. Y en ese aspecto, a mí me parece que es un libro excelente para leerlo y comentarlo. Y me parece también que es muy interesante para aprender algunas cosas de cómo es estar, la gente de fe, estar en el mundo real, en el mundo que nos movemos. Lo cual implica, y es un gran desafío del libro, un compromiso tremendo, muy grande, muy grande, y tal vez en las charlas pueda salir, bueno, pero yo no tengo las condiciones, yo no tengo las herramientas. Bueno, se abren unos diálogos muy interesantes a partir de la lectura. Me parece a mí que, por lo menos hasta ahora, es el comentario que yo quisiera hacer.
Bien, yo la verdad que he sido enriquecido por cada uno de los conceptos de ustedes, ¿no? Esto tiene una historia personal, sin lugar a dudas, por ser el creador del libro, ¿no? Y tiene que ver con una designación que se me dio en algún momento como cristiano, como ministro cristiano, de ofrecer un apoyo pastoral en la zona, en el lugar y en el mismo lugar, ¿no? Que claro, en ese momento no teníamos todas las condiciones que están dadas en este momento, y eso no es una disculpa. Pero yo me acuerdo de estar parado en la puerta del mismo local y la gente estaba a miles de kilómetros de distancia. La puerta del vecino estaba muy lejos, como que la iglesia estaba muy desubicada dentro de ese contexto social en el que estaba. Por lo tanto, con mucha pena tengo que recordar como tristes todo el desarrollo de un ministerio cristiano en ese entonces. Bueno, el tiempo pasa, suceden cosas, y sucede esto, ¿no? Sucede esto que a mí me pareció maravilloso. Yo he llorado escuchando el testimonio de esta gente, de los sacrificios, de los esfuerzos que se hicieron, y me siento sumamente complacido desde la perspectiva de la fe haber abordado un tema de la realidad social del Uruguay en el que hoy estoy viviendo. Y me complace muchísimo que este libro ahora esté circulando no solamente por Uruguay, sino en otros lugares, como que despertándonos a los cristianos a saber que nuestra misión tiene que ver con la gente, con las necesidades de la gente y con la salida de los problemas que la gente tiene, ¿no? No sé cómo lo han visualizado ustedes el tema de la fe cristiana y la realidad social que se da en este escenario. Bueno, mirá esta frase: la fe es el principio de la recuperación. Hablando de las adicciones, hablando de las problemáticas en violencia. Yo creo que Dios nos tuvo mucha fe en el momento de la creación, y la fe es algo que nos lleva a tener una esperanza en un posible cambio. Por lo que, creo que el transitar, el problematizar todo lo que tiene que ver este libro con lo cristiano, con la iglesia, el poder, como hace quien relata, ¿no? Problematizar, hacerse preguntas, eso hace también que nos movilice a todos nosotros, más allá de que seamos cristianos y tengamos una fe firme. También muchas veces necesitamos otra vez rever aquello que creemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos comunicadores de esa fe y tenemos que estar firmes en ella para poder ayudar a otras personas, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos transmite justamente este libro es, a mi criterio, ¿no? O sea, a mi persona, lo que transmitió es poder justamente volver a repensar en mi fe y a través de ella de qué manera afrontar las realidades sociales que tenemos hoy en día. Yo trabajo con personas adictas, con personas en situación de calle, con niños que fueron quitados de sus familias por resoluciones judiciales. Y creo que sin esta fe que yo tengo en Dios, en lo que Jesús hizo y nos transmitió a través de sus enseñanzas, muchas cosas no podría afrontarlas como lo hago hoy en día. Yo creo que transmitir lo que nosotros creemos abre una puerta de esperanza para las personas que están dentro de esta problemática. Pensando en la fe, me planteé, soy cristiana, hace tal vez unos años ya, tomé la decisión de tener fe en Dios. Y llegué a esa fe por algo, ¿no? Me puse a pensar cómo llegué a esa fe. Y me puse a pensar en mis propios compañeros a lo largo de mi realidad social, cuando estudio, cuando me muevo en ámbitos que tal vez no son de mi misma fe. Y me he dado cuenta que a lo largo del tiempo todos tenemos fe. No todos tenemos la misma fe, pero todos tenemos fe. Vamos a ponerlo en un plano práctico.
todos tenemos fe que a tal hora va a pasar el ómnibus. Vos me decís, ¿eso es fe? Yo te digo, sí, eso es fe. Porque estás creyendo que el otro, que un ómnibus que no ves, va a venir y va a llegar y te va a llevar a tu destino con bien. ¿Verdad? Cuando uno se lo plantea en el plano cristiano, en el plano de Dios, dice, fe en Dios es locura. Y yo te digo, ¿por qué es locura? Porque yo creo en un ser supremo que creó todo lo que veo y que me creó a mí misma y que me dio un motivo para vivir y que me dio una decisión, me dio libertad. A través de creer en Él, me dio libertad. Lo que se ve en el libro es esa fe. Es la fe que te da libertad. Es la fe de que te permite dejar una adicción, como en este caso la drogadicción, pero todos tenemos millones de adicciones, Sí, claro. muchas adicciones. Este es el caso de la drogadicción. Y te lo deja y te da la libertad de decir, déjalo y no vas a volver a eso. Vas a cambiar tu vida completamente. Es el giro de 180 grados. ¿Es posible? El libro te lo plantea, te lo deja pensando. Héctor se lo planteó también. Yo me lo planteé en un momento de mi vida. ¿Es posible hacer un cambio, creer en algo que no veo, tener fe en algo que no veo? Yo lo palpo todos los días, por eso tomé la decisión de creer en Dios. Palpo todos los días, creo todos los días, lo veo todos los días a Dios. Lo veo en una persona, lo veo en acciones prácticas, lo veo en la bondad de la gente también. Y también lo veo en lo malo. Porque todo pasa por la mano de Dios. Es tener fe. Creo que la realidad social y la fe están ligadas, no hay duda de eso. Porque Dios no es un Dios como lo vemos sentado en un trono, mirando desde arriba. Es un Dios que está en el medio de nosotros, peleando la buena batalla por nosotros. Cuando nos caemos nos levanta y nos dice, dale, seguí, que podés llegar hasta el final. En el libro lo ves en acción. Los saca, los levanta y les dice, dale que podés. Eso es la fe en acción. Hablando de este tema, y referido al libro, por supuesto, yo estaba, incluso le comenté algo a Hugo, y lo dije un poquito antes. La manera en que este grupo, esta comunidad de fe recibe a estas personas, y no solamente las recibe en una primera instancia, sino que pasa tiempo con ellos, es una manera de encarar la fe diferente. No es lo que tú puedes hacer por mi organización o mi comunidad de fe, sino qué es lo que nosotros podemos hacer por ti. Y se animan porque es un salto de fe, se animan a creer que Dios puede resolver esta situación. Como fe no podemos dar el 100% siempre de garantía, pero eso es la fe. La fe es certeza, es convicción, de acuerdo a la definición bíblica, ¿verdad? Y ellos apuestan, por decirlo de alguna manera, a que el cambio de estas personas es posible. Yo creo que tiene una gran enseñanza para encarar este tipo de situaciones sociales y cualquier otra. Cuando edificamos una comunidad de fe que está dispuesta o tiene la actitud de qué es lo que puedo hacer por ti, qué es lo que puedo hacer por la comunidad, qué tiene el Evangelio para estas personas. Y hablando de la fe, yo estoy de acuerdo contigo que todos los días tenemos actos de fe y que no podemos nosotros probar. Pero, y esto me recuerda a una conversación que tuve con un judío ateo, llegamos a la conclusión de que el científico, él creía que la fe era una tontería, y yo le dije, mira, esto nace como un acto de fe, pues yo no te puedo demostrar a Dios, pero hay muchas cosas que tú crees que es un acto de fe que no me las puedes demostrar,
y estuve de acuerdo. Tal vez esta manera de encarar el Evangelio, especialmente en situaciones complicadas, es la más sana, porque nadie puede discutir mi decisión, mi acto de fe, y yo decido, cuando decido creer en Dios, decido creer lo que la Biblia dice de Dios y lo que Dios dice en la Biblia acerca de qué somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Preguntas tan básicas. Yo creo que a veces cuando encontramos agnósticos, encontramos personas que no se han animado a un acto de fe. Entonces, me hace pensar en aquellos que cuando vamos manejando, en lugar de ir por su senda, van por el medio, especulando a ver de qué lado van a tener mejor oportunidad. Así que en ese aspecto también yo creo que el libro plantea una enseñanza muy buena para las congregaciones, para la evangelización, una evangelización que es relacional. Es interesante que las preguntas que según Mateo vamos a recibir en el día final no tienen nada que ver con doctrina, tienen que ver con relación. ¿Qué hicimos nosotros con el amor de Dios que recibimos y cómo lo compartimos? Y creo que aquí tenemos un ejemplo, pero muy gráfico, de lo que implica. Recuerdo que algunos personajes decían que ellos no habían cambiado cuando iban a la iglesia. Sin embargo, la iglesia no los rechazó. Tengo un pariente que fue drogadicto y salió porque hubo gente que creyó que él podía salir. Y después vinimos todos nosotros rodeándolo. Y creo que ese es uno de los enormes beneficios de este libro y de cualquier otro libro que encare de esa misma manera la relación de las comunidades de fe y de los individuos con las problemáticas sociales.